hoy nos preguntamos si la discusión de fondo es meramente económica o financiera, como la plantea el PJ, que dice, bueno, números en rojo, deuda por todos lados, o si en realidad hay una visión más política que evidentemente es la que tiene el Frente Progresista. ¿Ustedes están convencidos de que la discusión es más política, digamos, que tiene que ver con un modelo y con un norte que tomó la gestión provincial? Sí, sin duda, es un modelo de provincia que cada uno tiene en la cabeza, y los números, hoy los destacaba Gonzalo Saglione, no está en el extracto que ustedes hicieron, pero los números en definitiva son números que son absolutos, sobre los cuales hay coincidencia en muchos de ellos. Lo que difiere es la forma de interpretarlos. Estos alrededor de 3.000 millones de pesos, que para la gestión entrante es una catástrofe y es enormemente elevado y hay que llevarlo a cero, Saglione explica que es totalmente sustentable dentro de lo que es el presupuesto provincial, y que eso es una decisión política que se tomó justamente para ver de realizar un esfuerzo redoblado ante la situación que venía nacional y que atacaba el bolsillo directamente de los empleados, de los trabajadores, de las pymes. Otro ejemplo es el de la construcción, las obras que se están pugnando por parar, por poner el freno, por no invertir tanta plata en obras, porque se valora que eso sería engrandecer una situación de déficit. En realidad contuvieron a muchos trabajadores de la construcción y permitieron que no se pierda trabajo en Santa Fe, sino que se estabilicen los valores en los últimos trimestres de 2019, que realmente fueron momentos muy duros, y en otras provincias el desempleo creció, mientras que acá se mantuvo estable en lo que hace a construcción. Entonces son decisiones políticas que se toman. ¿Quién va a sufrir el ahorro que pretende realizar el gobierno? Bueno, en primer lugar fueron los trabajadores del sector público, que vieron retrasados sus salarios por un ahorro que tiene que ver con un préstamo que se toma a muy corto plazo. Entonces son distintas visiones sobre las mismas decisiones. No creas que esto no se discutía en gabinete. Cada discusión sobre una decisión que se tomaba de este tipo, el ministro Saglione le explicaba perfectamente. Son decisiones que fueron duras, cuando a la EPE le sacaron subsidios por tarifa social, cuando nos sacaron subsidios por transporte. Cada una de esas cosas se analizó y era la opción de quién es el que paga el costo. En este caso, esta política de déficit cero claramente deja el costo del lado de la sociedad santafesina. Se transforma en una deuda social, no ya una deuda del Estado. ¿Cómo se hace para revertir esta pirotecnia política? Porque ayer le preguntaba a Palo Oliver y también estaba Cachi Martínez. Digo, fallan los interlocutores, ya es imposible, digamos, empezar a negociar por lo menos políticas de Estado para los primeros 4 o 5 meses sin descuidar, digamos, por supuesto las diferencias, pero para que no sea, digamos, constantemente, digamos, pirotecnia verbal, digamos, de políticos. Esa es una buena apreciación, y realmente yo cuando dejamos, digamos, el ministerio y comenzamos una nueva etapa, esta vez en la legislatura, me planteaba, por ejemplo, no hacer declaraciones, porque no quería confrontar. Me parece que siempre, más que discutir anuncios, hay que discutir sobre los hechos de gobierno, y ahí uno puede criticar o puede hacer sus aportes, pero bueno, la verdad es que no se producen hechos, se producen solamente críticas, y críticas muy duras que, si uno realmente no responde, puede dar lugar a creer que uno está de acuerdo, y eso realmente podría ser grave, porque hay algunas cuestiones que han sido particularmente injustas con la gestión anterior y que no se pueden dejar pasar. Dicho esto, todos estamos esperando que el nuevo gobierno tenga acciones y no solamente críticas o solamente, digamos, puesta en valor de números, para poder, ver qué es lo que realmente se proponen. Hasta ahora ningún plan se ha explicitado, solamente parece haber un plan escalonado de críticas, diferentes áreas, diferentes ministerios, siempre centrado en los números económicos. Y bueno, eso es lo que hay para hablar de política en lo que va de estos días de gestión. La cuestión de ciencia y tecnología, ciencia técnica,
llama la atención, sobre todo porque hubo un ministerio, ahora vamos a tener en un rato, digamos, al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, que fue absorbido. El área donde usted se desarrollaba, usted era la titular, fue absorbido por el Ministerio de Producción. Hay dos lecturas. Una es por tratar de reducir personal, digamos, reducir la cantidad de funcionarios, etcétera, etcétera. Y hay otra, digamos, que tiene un correlato, digamos, con lo que por lo menos se supo dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación de la Cuarta Revolución Industrial, vincular la producción con la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la visión que piensa usted que tiene la gestión Perotti? Lamentablemente no la conozco porque no fue explicitado. De ciencia no habló nadie en ningún momento de la transición y tampoco en los 20 días de gestión. El gobernador Perotti insinuó algo sobre la innovación en su discurso en la Asunción, sobre valor agregado, pero bueno, más allá de estas expresiones que son muy comunes en todos los políticos, todos hablan de la economía del conocimiento, del valor agregado, etcétera. Después, cómo lo van a hacer y las herramientas es lo que no queda tan claro. Yo creo que hay una desjerarquización del área. Es claro, si uno quiere conectar con la industria, lo puede hacer perfectamente teniendo un ministerio. De hecho, me parece que la ciencia no solamente tiene que conectarse con la industria, también tiene que conectarse con el agro, tiene que conectarse con el propio Estado, con los otros ministerios, con la salud, tiene que conectarse sin duda con la educación. Y teniendo un secretario abajo un ministro, ya no está sentado en el concierto del resto del gabinete, la articulación se hace mucho más difícil. Y después yo he pasado por la experiencia de conocer cuando ciencia tenía, por ejemplo, cierta dependencia de producción. Y la verdad que los expedientes de ciencia son los últimos que salen, los trámites, las iniciativas del secretario, al lado de las grandes urgencias que hay en un ministerio como producción, que puede haber una emergencia por sequía, que puede haber una inundación, que todo el tiempo se está corriendo atrás de problemas en tiempo real, quedan siempre atrás. Entonces me parece que siempre es un retroceso. Cuando pasó esto a nivel nacional, que Macri degradó el ministerio a secretaría, fue exactamente con estas características. Disminuir los costos políticos, provocar un ahorro. En realidad nada de eso sucedió porque los costos son insignificantes con respecto a lo que es un Estado provincial. Es un ministerio pequeño con muy poco funcionariado, y realmente comparativamente con lo que significa esa inversión en la posibilidad de incorporar tecnología a las industrias santafesinas y al agro santafesino, realmente no es un buen negocio tampoco. ¿Cuáles fueron los mayores logros que tuvo usted, digamos, dentro de ese ministerio en relación con la producción, por ejemplo, y con el empleo? Bueno, nosotros ahora recibimos un informe antes de irnos, lo dejamos a disposición, que lo hizo la gente del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, donde ellos entrevistaron a las empresas que recibieron subsidios y se hizo un estudio cualitativo y cuantitativo de 10 años de estos proyectos, tanto en el sector privado como en el sector académico, el CONICET, las universidades. Y las empresas lo valoran como algo positivo. Dicen que si no hubieran tenido este apoyo del Estado, no hubieran podido innovar. Y la verdad es que el saldo, por supuesto, siempre con posibilidades de mejorar, pero el saldo ha sido favorable. Y más con la ley vigente de Ciencia y Tecnología, que no solamente prevé estos concursos públicos de fondos, sino también la posibilidad de direccionar fondos para temas estratégicos. ¿Piensa usted que va a haber dinero para científicos a nivel provincial y a nivel nacional? El dinero no es para los científicos, el dinero es para alcanzar como para englobarlo dentro de una acción de gobierno. Yo creo que hay una gran esperanza que a nivel nacional este ministerio nuevo, renovado, nuevamente ministerio, haga la diferencia. Creo que va a haber una reactivación sobre todo del CONICET. Es lo que siempre se ha hecho a nivel nacional, impulsar primero el CONICET con más recursos humanos, más que nada, más ingresos, acarrear el CONICET, que era lo que más se había resentido en la época de Macri. Pero creo que la posibilidad de la provincia era
complementar esos recursos y decir, bueno, a mí como provincia me interesa que estos investigadores del CONICET que están en mi territorio investiguen estos temas, 4.0, ACTECH, que investiguen también todo lo que tiene que ver con la cultura y el patrimonio cultural santafesino, que no tiene una aplicación directa económica, pero en el futuro es más turismo, por ejemplo. Existe el parque tecnológico que genera dentro de la ciudad de Santa Fe cerca del 25% del PBI. Digo, eso se podría tranquilamente articular entre todas las entidades que son parte, digamos. Hoy todavía no está nombrado. Sí. No está nombrado quién es el representante de la provincia y tampoco de la municipalidad. Sí, eso es... Jatón, digamos, socialista. Sí, bueno, obviamente no hubo todavía una reunión de directorio, en el 6 de diciembre fue la última, ahora están nombrando los representantes, supongo. En el caso de la provincia siempre los representantes fueron de producción o de ciencia y técnica, así que eso no debería cambiar. Pero eso se estaba haciendo y estaba teniendo buenos resultados. Entonces, no solamente a nivel de parque, acá, Polo en Rosario, hay otra incubadora en Esperanza, hay incubadora en el norte de la provincia de Santa Fe, son todas herramientas. Insisto, no solamente la ciencia tiene que ver con lo productivo, pensemos nada más que en el tema cannabis. El tema es un tema que tiene mucho que ver con salud y es ahí donde nosotros también estábamos desarrollando proyectos con el Ministerio de Salud y con el LIF. Entonces, si nosotros reducimos la visión a que la ciencia solo puede aportar en lo productivo y a un empleo ya, realmente no estamos en un camino de que realmente la inversión va a dar lugar a grandes cambios en ese sentido. Yo te quiero hacer una pregunta nomás, Erika. ¿Te sentiste cómoda votando el presupuesto que tanta controversia trajo y que tanto el peronismo critica, que fue un presupuesto elaborado por otra gestión, donde no tuvo participación y donde lamentablemente en la transición, en los últimos minutos de la votación pudo hacer algunas modificaciones? Ese presupuesto lo votó la legislatura anterior. Yo no era legisladora. Ah, usted tiene razón. De todas maneras... Me corrijo entonces, sí. me corrijo con la pregunta. ¿Te gustó cómo se votó, de la forma en que se votó ese presupuesto? Me parece que se alcanzaron acuerdos, digamos. Los acuerdos políticos que alcanzaron permitieron votar la ley. Siempre aparece que cuando es un tipo de acuerdos están bien y cuando hay otro tipo de acuerdos están mal. O sea, los acuerdos que da el juego democrático se alcanzaron. Se pudo hablar para realmente modificar lo que se necesitaba y hoy en día el gobernador también tiene herramientas para mandar modificatorias. Realmente no creo que sea una situación que lo obligue o que lo restrinja en sus capacidades. Yo creo que es cuestión de hablar, es cuestión de ponerse de acuerdo y me parece que había, así como había un impulso porque esperemos, había otro impulso porque se vote. La legislatura nos exigió que lo hagamos como Poder Ejecutivo, nosotros tuvimos que armarlo al presupuesto, lo armamos de una forma súper estricta, con lo que nosotros, en nuestro caso Ciencia y Técnica, lo armó para cumplir la ley que está vigente. Si no lo armábamos de esa manera, íbamos a incumplir la ley. Así que el presupuesto de Ciencia y Técnica va a ser el mismo antes o después, porque hay una ley provincial que le otorga un monto mínimo que es sobre lo cual presupuestamos, no pasamos ahora de ahí. Una secretaría sería. Sí, bueno, ese es un problema, porque ahora hay que ver quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley. Es el área, va a ser la secretaría. Gracias por venir, diputada. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.